Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Soto Ibáñez, enfermera especialista en cuidados intensivos. Trabajo actualmente en la unidad de terapia respiratoria y tecnología aplicada del Hospital Rebagliati. Quiero agradecer al Colegio Médico por la invitación al primer curso virtual del paciente crítico respiratorio COVID-19. El tema que me trae hoy día es las buenas prácticas clínicas en limpieza y desinfección, armado, calibración del ventilador mecánico, COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, dentro de sus principios fundamentales de atención a la salud y objetivos internacionales de la seguridad del paciente, es la de reducir el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Y la seguridad no solamente viene acerca de todo en relacionado a los equipos, a la seguridad de los equipos y el manejo de los circuitos respiratorios, filtros y finalmente el testeo de los equipos de ventilación mecánica. De esa manera nosotros vamos a lograr brindarle una seguridad al paciente antes de iniciar la ventilación mecánica. Entonces, la premisa que tenemos en cuanto a la seguridad del paciente es que constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Entonces, ¿qué es seguridad del paciente? Viene a ser el conjunto de estructuras, normas, procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos que están resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. La limpieza. ¿Qué es la limpieza? La limpieza se define como el proceso de remover a través de medios físicos o mecánicos secreciones, sangre, polvo, todo objeto contaminante que están presentes en las superficies, equipos o materiales. El propósito es disminuir la biocarga, número de microorganismos a través del arrastre mecánico. La medida de bioseguridad vienen a ser las prácticas o las recomendaciones con la finalidad de proteger contra los microorganismos que causan la enfermedad. La bioseguridad, entonces, sería el conjunto de medidas preventivas que están orientadas a la protección y seguridad del personal que brinda servicios de salud y de las personas que lo reciben. La contaminación es la presencia de un agente infeccioso en la superficie del instrumental, equipos, cuerpo, ropa, artículos inanimados. La desinfección viene a ser la destrucción por medio de aplicación directa de medios físicos o químicos de agentes infecciosos que se encuentran fuera del organismo excepto las esporas. Entonces, la Young Commission en sus capítulos tiene en cuenta la organización, identifica los procedimientos y procesos asociados con el riesgo de infección e implementa las estrategias para reducirlo. Entonces, también en otro de los capítulos habla, la organización reduce el riesgo de infección asegurando el adecuado equipamiento de limpieza, desinfección y esterilización. Según la AORM, que es la Asociación Americana de Enfermeras, brindan estándares y prácticas recomendadas en estas áreas, en donde ellas hablan de las soluciones químicas, las limpiezas escogidas deben ser con un desinfectante apropiado para este proceso de limpieza de descontaminación. Estos incluyen detergentes enzimáticos para lavado manual, detergente para limpieza ultrasónica, detergente para lavadora o descontaminadores. Entonces, el reprocesamiento de material médico, la etapa más importante es la limpieza. Entonces, tienen como premisa que la limpieza es la etapa más importante en el proceso de descontaminación y es un prerequisito para la desinfección y esterilización. Cuando nosotros hablamos de la limpieza de materiales contaminantes, hablamos de la limpieza de un equipo biomédico, y esto no solamente es el ventilador mecánico, sino también está todo lo que es bombas de infusión, monitores, ecógrafos, etc. Entonces, es el proceso que reduce el número de microorganismos que están presentes en estos objetos inanimados, dejándolos seguros para su manipulación. Cuando nosotros hablamos de limpieza, hablamos de desinfectantes. Cuando hablamos de desinfectantes, uno de ellos es el enzimático.
Entonces, no olvidemos que el COVID, la presencia de ese virus, tiene una capa de lipoproteica en la cual nosotros la vamos a eliminar con el jabón o con el detergente enzimático, en este caso para los materiales que vamos a desinfectar. ¿Y qué son los enzimáticos? Los enzimáticos son sustancias diseñadas específicamente para ese fin, para eliminar toda presencia de microorganismos contaminantes y que están presentes en todos los equipos biomédicos o materiales a usar en la ventilación mecánica. Entonces, los enzimáticos están provistos de enzimas que son las proteasas, lipasas, amilasas, azúcares. Ellos inhiben toda presencia de microorganismos o minimiza el riesgo contaminante. Los enzimáticos fundamentalmente, su acción más importante es la microbiológica. Cuando hablamos de acción microbiológica, hablamos de las acciones bacteriostáticas, como por ejemplo la destrucción de bacterias, bactericida, destruye toda la vida bacteriana, la acción virucida, que destruye todos los virus, y también la fungicida, que es los hongos. Entonces, estos enzimáticos que tenemos en el mercado, vamos a encontrar un sinfín de marcas. Dentro de ellos, y los más comunes en la institución, tenemos de 2 hasta 3, 4 tipos de marcas que tenemos, pero cada uno va a determinar quizá la mezcla que debemos hacer para lograr ese fin. En el caso de los multienzimáticos, por ejemplo, tenemos 30 mililitros por cada 4 litros de agua, de grifo. El aniocime, por ejemplo, es 25 mililitros por cada 5 litros de agua. Es un poco más, un poco menos. Y de ser contrario, cuando nosotros utilizamos contenedores pequeños, podemos tomar la premisa de utilizar 2.5 mililitros por cada litro. De tal manera que vamos a utilizar contenedores pequeños cuando tenemos poco material y de tamaño disminuido, ¿no? El tiempo de inmersión es alrededor de 10 a 15 minutos. Cuando hablamos de desinfectante de superficie, hablamos de desinfectante de los que corresponden a los amonios cuaternarios, para todos los dispositivos médicos y todo lo que es superficie. Ahí tiene su acción también bactericida, haciendo Bacter baumannii, E. coli, Klebsiella, Salmonella, fungicida, virucida. Tenemos también los esquemas, como se pueden apreciar en las fotos, que es importante tomar en cuenta que cuando tengamos estos desinfectantes de superficies, no debemos rociar en las pantallas que presentan los monitores, las bombas o los ventiladores mecánicos. De tal manera que nosotros vamos a colocar 3 puffs máximo en el paño o en la gasa en la cual nosotros vamos a esparcirlo en los equipos o equipo biomédico o las pantallas de los monitores. Aquí tenemos la presencia de la limpieza del ventilador mecánico que se realiza en 2 etapas. Esta es una etapa que está realizada por el personal técnico bajo supervisión de enfermería. El operador debe usar todas las medidas de bioseguridad, como lo estamos apreciando. En primer lugar, se realiza el retiro de todas las piezas, circuitos, filtros, sensores de flujo, etc. Luego de ello, la primera etapa y la más importante es la limpieza del ventilador mecánico con el detergente enzimático del área menos contaminada al área más contaminada. Dejar actuar 5 minutos y de ahí luego pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la realización de la desinfección y aquí sí vamos a emplear el amonio cuaternario o el anis o como se llame. Igual es 3 puff en la gasa, dejamos actuar por 5 minutos. Luego se retira el filtro de aire y de refrigeración que está en la parte posterior en algunos ventiladores, otros en la parte lateral y se procede a su cambio. Aquí también es importante detenernos un poquito cuando hablamos de los sensores de flujo. Nosotros tenemos un sinfín de marcas de ventiladores. Tenemos desde el Maquet, tenemos Bellavista, tenemos Hamilton, tenemos Velas. Es decir, cada uno tiene una tecnología diferente. Y hay que tener cuidado
en el proceso de esos sensores de flujo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las caseteras exhalatorias de maquet, hay que tomar en cuenta que se retira del equipo biomédico, del ventilador, luego de haber usado o debe haber fallecido el paciente. Luego de ello, se va a sumergir por 15 minutos en el enzimático. En el caso de la casetera exhalatoria del maquet, se enjuaga con agua de grifo y estos deben ser secados por espacio de 4 a 5 horas, de repente un poco más, a una temperatura de 50 grados centígrados. Igual que la casetera exhalatoria, tenemos en el caso del sensor de flujo de los Hamilton, que también va a tener el mismo proceso. En el caso de los Vela, ahí tenemos el sensor de flujo de Vela, pero también tenemos el sensor de flujo de los Drager, que también es bien parecido a los Newport. Entonces, aquí se va a sumergir en alcohol al 70% por espacio de 10 minutos, se deja secar al ambiente y ya quedaría listo. Se empaqueta en una gasa estéril y en un papel craft. ¿No? El resto, como digo, son unos que otros más parecidos y se puede realizar la desinfección de esa manera. En cuanto al armado y la calibración de la ventilación mecánica. No olvidemos que el ventilador mecánico ya es sabido que tenemos un sistema de elementos relacionados entre sí, que estos están destinados a modificar, transmitir y dirigir la energía aplicada. Esta energía que entra al ventilador en forma de electricidad y de gas comprimido es transmitida o transformada por el mecanismo del impulso del ventilador en una forma predeterminada a través de los circuitos de control para reemplazar parcial o totalmente la ventilación del paciente. En el esquema que constituye el ventilador mecánico, tenemos que permite, tenemos el panel de control, la interfaz, que está constituido por el panel de control, después permite controlar e introducir valores predeterminados del suministro de ventilación, también está constituido por el sistema electrónico, esto viene a ser el conjunto de placas, circuitos integrados o microprocesadores que están presentes dentro del ventilador mecánico. El sistema neumático, constituido por los elementos que controlan el flujo del gas durante la inspiración y la expiración, estos realizan la mezcla adecuada de aire y oxígeno, en donde van a administrar los volúmenes y miden las presiones. El sistema de suministro eléctrico, que es la fuente de alimentación eléctrica del equipo. El sistema de suministro de gases, que viene a ser la fuente de aire comprimido y el oxígeno. Estos pueden ser empotrados o en compresoras especiales que vienen con cada ventilador. El sistema o circuito del paciente, que es el que conecta al equipo, que es la interfaz del paciente y que garantiza la correcta circulación de los gases hacia el paciente y desde él. Ahora vamos a hablar un poquito de los circuitos respiratorios. Cuando hablamos de los circuitos respiratorios para estos tipos de pacientes de ventilación mecánica COVID, hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. De preferencia, debiera ser un circuito descartable, adulto, de preferencia, de doble rama, que sea de alma lisa por dentro y circular por fuera. Al término de uso, estos circuitos se deben desechar, no se deben de reutilizar. De preferencia, se debe colocar en una doble bolsa roja para su eliminación. Asegurarse bien de colocar un letrero que diga COVID-19 para que en el transcurso de la recolección de esos circuitos que ya están contaminados, la persona que los elimina o los desintegra sepa que son de esos tipos de pacientes. El cambio de accesorios de ventilación mecánica debe hacerse no de acuerdo al tiempo de uso del paciente. Aquí no hay un estudio que nos diga que los circuitos deben quedarse 7 días, 15 días o 20. Estos solamente van a ser de acuerdo a si hay presencia de contaminación en los circuitos o hay una ruptura accidental o ocasional en los circuitos o mala operatividad del ventilador mecánico.
Dentro de las consideraciones generales en cuanto al armado del ventilador, debemos asegurarnos que esté en un lugar limpio, una mesa de trabajo desinfectada, uso de medidas de bioseguridad, mantener el lugar destinado con buena iluminación, ventilación y temperatura. Deberíamos disponer de un campo estéril para la recepción de las diversas piezas, mantener un orden adecuado a fin de no cometer errores de omisión, reconocer cada una de las piezas, analizarlas, observarlas y objetivizar algún daño estructural antes de ser colocadas o armadas en el ventilador. Antes del armado del ventilador, hay que conectarlo al sistema de energía eléctrica y suministro de gas medicinal. Luego, colocar el circuito respiratorio descartable de doble rama, el sensor de flujo y el cable de canografía. Todos son elementos de calibración al final. Luego se calibra y se siguen los pasos indicados de acuerdo a la marca y modelo de cada ventilador. Luego de haber calibrado el CO2, que es el final de los parámetros para poder calibrar, se instala en el circuito respiratorio y este va siempre después de la Y. ¿Pero qué vamos a calibrar? Tenemos 3 parámetros para calibrar en casi la mayoría de los equipos de ventilación mecánica. La estanqueidad, el sensor de flujo y el CO2. Entonces, cuando nosotros hablamos de estanqueidad, hablamos de asegurarnos de que no haya fuga una vez colocado el circuito al respirador. Estas fugas desde el circuito respiratorio hasta la entrada al ventilador. No solamente vamos a valorar en la estanqueidad las fugas de aire, sino también la complean de los circuitos. Luego, también el CO2 o la canografía. Dependiendo de cada ventilador, tiene un sistema especial para poder ser calibrado. Estos de preferencia deben ser calibrados fuera del ventilador. No olvidarnos también que una vez terminada el proceso de calibración del equipo de ventilación mecánica, debemos asegurarnos que debe estar sellado, empaquetado con un filtro. De preferencia ahí hay que colocarle ya un filtro HME EPA para que a la hora que la enfermera instale en el ventilador, simplemente abra el empaque y lo coloque. Esa sería la manera correcta de tener un ventilador armado con circuitos descartables y filtros bacteriales y virales, en el caso de Maquet, en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria. El uso de los filtros. Igual, en el mercado también tenemos un sinfín o una variedad de marcas y modelos de los filtros. En este caso, en el uso correcto para los pacientes COVID, deberíamos usar los filtros bacteriales y virales EPA, ¿no? Son dispositivos, en el caso del HME, que brindan calor y humedad exhalados por el paciente y regresando durante la siguiente expiración. Estos son filtros de alta eficiencia para partículas de tamaños menores de 3 micras. ¿Cuáles serían las recomendaciones de uso de los filtros en el COVID-19? De preferencia se recomienda un uso de filtros EPA, tanto para la preparación de los ventiladores en los pacientes COVID. En el caso del ventilador mecánico Maquet, coloque los filtros bacteriales y virales EPA, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. En el resto de los ventiladores tipo Viasys, Avea, Purita Bennett, Hamilton, solamente permiten uso de filtros bacteriales y virales en la rama inspiratoria, más no en la expiratoria. Luego, también es importante colocar un filtro HMF-EPA en el paciente. Estos cambios de filtro, por lo general, deberían ser cada 5 días. A excepción de no encontrar los filtros EPA, se deben cambiar cada 3 días. De preferencia, se recomienda el uso de filtros bacteriales y virales reusables en las ramas inspiratorias, donde su tiempo de duración es de 15 días. En cuanto a los cuidados respiratorios en el paciente COVID, una vez que se destete y se hace uso de la oxigenoterapia o cánula de alto flujo, estos deberían colocarse una mascarilla quirúrgica en el paciente,
que ventila espontáneamente. Esta norma debe cumplirse también en el caso que sea trasladado dentro o fuera del servicio. Mantenerse por lo menos 1 metro de distancia del paciente, no realice nebulizaciones ni administre aerosolterapia, salvo que sea estrictamente necesario. Muchísimas gracias.